¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tengo un video nuevo para ustedes de un tema que es muy importante y es muy útil cuando nos adentramos a temas más avanzados. Para hoy vamos a trabajar las funciones racionales y sus gráficas. Vamos a conocer lo que es una asíntota vertical, horizontal, y vamos a ver cómo una función racional se representa gráficamente. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos a trabajar entonces con lo que es la función racional. Hemos ya trabajado la función lineal, la función cuadrática, en general la función polinomial. Hemos visto cuál es su comportamiento y cómo trabaja o podemos nosotros aproximar la gráfica de una de este tipo de funciones. Vamos a trabajar a una función racional. Una función racional es toda expresión de la forma q dividido x, q de x igual a una función f de x dividido g de x. Otra vez f, no, es g de x, ¿sí? Con la condición de que g de x obviamente no es igual a 0. Dado de que estamos hablando de que g de x es una expresión, g de x siempre tiene que ser una variable. Definitivamente tiene que ser una variable para que sea una función racional. Vamos a también escribir que una función racional, como ejemplos, sea por ejemplo la función r de x igual a 2x dividido 3x más 1. Esto ya es una función racional por el hecho de que nosotros tenemos una variable en el denominador, ¿sí? Que es x, y también variables en el numerador. Es posible que nosotros podamos encontrar funciones racionales de la forma r de x igual a 1 dividido x menos 3, menos 3, que es la función más básica que hay, con un numerador sin variable y con un denominador de grado 1, ¿sí? Podemos también tener aquí x al cuadrado más 2x menos 3 también, ¿sí? Que sería otro tipo de función, donde ahora el numerador tiene grado 2 y el denominador tiene grado 1. Todas estas funciones que acabo de escribir, que son dos simplemente, tienen entonces la característica de que son funciones racionales. Pero si nosotros tenemos una función racional de la forma r de x igual a 2x, por ejemplo, dividido 3, esto de aquí ya no es una función racional por el hecho de que nosotros no tenemos una variable en el denominador. No la consideramos como una función racional y la trabajamos como una función polinomial simple. Decimos que no es una función racional por el hecho de que no cumple con las condiciones que vamos a trabajar en este video. Para poder explorar entonces cómo es el comportamiento de la gráfica de una función, vamos a intentar trazar una gráfica la más sencilla que hay. Una función racional de la forma r de x igual a 1 dividido x, que es la función racional más simple que podemos encontrar. Podemos describir rápidamente algunos de sus elementos importantes. Por ejemplo, puedo encontrar yo el dominio. El dominio, recordemos que es aquel intervalo para el cual la función devuelve un valor existente, un valor real. Sabemos que la división entre 0 no existe, por lo tanto nosotros sabemos que x igual a 0 no forma parte del dominio de la función, por lo que nosotros tendríamos que escribir que el dominio es el intervalo que va desde el menos infinito hasta 0, este es 9, unido al intervalo que va de 0 hasta el infinito. Aquí estoy diciendo entonces que tengo cualquier intervalo, cualquier valor que sea desde menos infinito hasta 0 sin incluir al 0 y de 0 a infinito sin incluir obviamente a 0, ¿sí? Pero entonces, si nosotros sabemos que la función no devuelve un valor cuando nosotros le ingresamos 0, empecemos a imaginar cómo sería la gráfica de la función. Intentemos hacer una tabla de valores para poder encontrar algunos de los puntos e intentar trazar la gráfica de la función. Para eso, pues por este video que estoy trabajando, vamos a utilizar una hoja de Excel. Tengo aquí una hoja de Excel en la que tengo ya la función, los valores para poder ingresar x y la función ya ingresada. Entonces, por ejemplo, intentemos trazar la función 1 f de x igual a 1 partido de x en el intervalo de menos 3 a 3, o quizás de menos 5 a 5. Pensemos que x vale menos 5, entonces el evaluar f de x sería 1 dividido menos 5, y eso me da menos 0.2. ¿Por qué menos 0.2? Porque 1 dividido menos 5, si usamos una calculadora, me da menos 2, o si lo queremos dejar en fracción, pues sería menos 1/5. Si nosotros ahora ingresamos menos 4, obtenemos menos 1/4. Si obtenemos menos 3, si ingresamos menos 3, ¿sí? Obtendríamos ahora menos 1/3. Ingresamos ahora menos 2
y obtenemos menos un medio, ingresamos menos 1, obtenemos menos 1, ingresamos 0, que sabemos que no existe, y definitivamente vean, aquí nos dice que esto no existe. Nos pasamos a 1, ¿sí? Obtenemos 2, 3, 4 y 5, y seguimos con fracciones, vean, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, vean, podemos nosotros seguir, pero para mientras intentemos graficar solamente estos puntos que tenemos aquí. Para menos 5 es menos un quinto. Para menos 4 es menos un cuarto, menos 3 menos un tercio, menos 2 menos un medio, menos 1 menos 1, 1, 1, 2, un medio y así sucesivamente. Está dando como el inverso. Entonces intentemos colocar esos puntos aproximadamente en un gráfico que ya tengo aquí. Tengo acá un gráfico, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ingresar cada uno de los valores que hemos obtenido en nuestra hoja de Excel. Primer valor que teníamos era menos 5, un quinto. Entonces vamos a colocar acá menos 5, vean, menos 5 está aquí. Y vamos a colocar esto como es menos un quinto. Entonces vamos a ubicarlo la cantidad de unidades que corresponde hacia abajo. Entonces menos un quinto. Tenemos aquí menos un quinto. Para menos 4 es menos un cuarto. Para menos 3 dio menos un tercio. ¿Sí? Vean cómo se estaba moviendo. Para menos 2 nos dio menos un medio. Tenemos aquí el punto. Para menos 1 nos dio menos 1. Y ahí terminamos prácticamente la primera parte. Entonces vean, hemos colocado los puntos, menos 5, este de aquí, hasta menos 1. Luego vienen los siguientes puntos que para 1 nos dio 1. El punto que tenemos aquí. Para 2 nos dio menos un medio. Un medio, perdón. Para 3 nos dio un tercio. Lo coloqué aquí. Luego para 4 da un cuarto. Tenemos aquí. Y finalmente para un quinto nos dio, para 5 nos dio un quinto. Y tenemos entonces trazados los puntos. Ahora, tenemos que trazar la curva, pero resulta que esta curva no está completa. Tenemos que trazar la curva uniendo los puntos, pero resulta que no podemos pasar por 0. ¿Por qué no podemos pasar por 0? Porque cuando nosotros intentamos evaluar 0 en esta función, pues medio que no existe. Entonces, tenemos que ver cómo la gráfica se comporta en ese intervalo, en esa sección que va de aquí para acá. ¿Cómo se comporta la gráfica? Entonces, para poder hacer eso, intentemos evaluar unos puntos. Evaluemos aquí, por ejemplo, menos un medio y evaluemos un medio. Y intentemos evaluar unos 4 valores cercanos aquí en el intervalo de menos 1 a 0 y de 0 a 1 para observar cuál es el comportamiento de la gráfica. Muy bien, estamos aquí. Ya vimos que menos 1 tenemos esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar estos. Vamos a evaluar 3 valores más. Y quitamos estos de acá. Vean, dejamos un espacio para evaluar menos 1 y 0. Podemos evaluar menos un medio. Aquí estamos, ¿sí? Y nos da menos 2. Ya evaluamos menos un medio, ¿sí? Ahora podemos evaluar, por ejemplo, menos un quinto. Uy, pasó error, dice. Aceptar, un quinto. Ahora sí. Y evaluamos la función. Y nos da menos 5. Esto es fácil si ustedes lo evalúan en su calculadora, pero está muy sencillo. Vean que conforme más cerca estemos a 0, pareciera que se estuviera haciendo más grande. Por ejemplo, evaluemos en menos un décimo. Y evaluamos entonces, y me da menos 10. ¿Qué es lo que está pasando? Vean, conforme me estoy acercando a 0, un menos un medio, menos un quinto, menos un décimo, esto pareciera que estuviera creciendo. Si era cierto, probemos con menos un centésimo. Negativo, menos un centésimo. ¿Sí? Me da menos 100. Vean, probemos con menos un milésimo. Da menos 1000, ¿sí? Podemos ingresar menos 0.000001 y cada vez va siendo más grande. ¿Qué es lo que significa esto? Que mientras más cercano estemos nosotros a 0, si pues a 0, el resultado pareciera ser más grande. Ingresemos estos valores. Para menos un medio me da menos 2, para menos un quinto me da menos 5 y para menos 10 para menos un décimo me da 10. Ingresemos esos 3 puntos de aquí. Muy bien, ya los he ingresado. Y resulta entonces, vean, que la gráfica como que estuviera intentando desviarse. ¿Sí? Cuando nosotros intentamos hacer esto mismo aquí, ¿sí? Cuando intentamos hacer esto acá, vamos a evaluar entonces la misma idea. Vamos a evaluar en un medio, en un quinto que está más cerca, que es 0.2, y en un décimo que es 0.1 para ver cómo es el comportamiento de la gráfica. Por lo que también voy a hacer espacio aquí para poder colocar los valores que necesite evaluar. Vamos a mover un poco estos
por acá. Ok, ahí estamos. Y evaluemos así como arriba. Evaluemos aquí en un medio. Uy. Nos da 2. Si evaluamos en un quinto, nos da 5. Vean que ahora es el inverso. Si evaluamos un décimo, nos va a dar aquí, veamos qué valor, 10. Vean que aquí lo pone 0 porque es muy cercano ya a 0, 0.01. Entonces nosotros tenemos aquí estos valores que tenemos que evaluar ahora. Entonces regresemos a nuestra figura e intentemos ubicar esos puntos. Me tocará entonces evaluar en un medio, en un tercio, no, perdón, en un quinto y en un décimo. Entonces ubiquemos esos 3 puntos. Ubicados esos puntos ya no cabe para un décimo, vean, porque 10 están fuera de mi margen. Y vamos ahora a proceder a unir los puntos que nosotros tenemos aquí. Entonces dibujamos una línea que una de los puntos que nosotros hemos estado ubicando. Este punto, este de aquí, este de por aquí, este de acá, por aquí y finalmente este de aquí abajo. Y vean la curva que nos ha trazado. ¿Sí? Es una curva que pareciera que estuviera desviándose de su valor en el cual no puede evaluarse. Entonces ahora hagamos lo mismo aquí, uniendo los puntos. Unimos este punto y este punto de acá, el 1, 1, el 1 medio 2. Unimos el siguiente. Y tenemos aquí nuestra gráfica. Vean que la gráfica es muy simétrica respecto a algún punto específico que nosotros podemos visualizar aquí sobre una línea a 45 grados. Resulta que cada una de estas líneas que acabamos de crear, que no se ven, reciben un nombre. Esta línea de aquí, ¿sí?, que resulta ser el eje Y, se llama asíntota vertical. La asíntota vertical no es más que la representación gráfica de un punto inexistente de una función racional. O en otras palabras, nosotros podemos describir que es la representación geométrica de la indefinición de una función. Este comportamiento, vean, que está generando aquí al desviarse del punto, se llama asíntota vertical. Pero resulta que algo muy similar está ocurriendo cuando nosotros tenemos una función en el eje Y, esta función en el eje Y. La función pareciera que estuviera desviándose respecto a ese eje también, vean, para un lado y para el otro. Resulta que también este punto de aquí, el eje X en este caso, se llama asíntota horizontal. La asíntota horizontal, a diferencia de la asíntota vertical que me define el punto de indefinición, la asíntota horizontal sirve o se utiliza para conocer el comportamiento final de una función. Y con final me refiero a la parte que nosotros vemos al final de la función en nuestro plano cartesiano. Es decir, el comportamiento tanto en esta parte como en esta parte de aquí. La asíntota vertical tiene la característica geométrica de que la gráfica no la puede tocar. Entonces vamos a hacer todas esas anotaciones ahorita que regresemos a nuestra pizarra. Muy bien, vimos entonces que hemos creado la asíntota horizontal, mejor primero vertical, que definimos que es la representación geométrica de la indefinición de una función. Y digo indefinición porque la función se indefine cuando x vale 0, si no pertenece al dominio de la función. Lo que hace la función entonces es intentar desviarse de ese valor dado que no puede pasar. Eso es una asíntota vertical. La función o la gráfica de la función no puede tocar a la asíntota vertical. Algo bien importante, no puede tocarla, ¿sí? Mientras que la asíntota horizontal representa o no, se utiliza para conocer el comportamiento final de una función racional. ¿Sí? Es importante que veamos que esta asíntota horizontal, la gráfica sí la puede cruzar. ¿Sí? Pero definimos que dado que estamos hablando de los extremos, la gráfica de la función se tiene que aproximar a esta asíntota. Se aproxima
tanto en los extremos, pero no la llegará a tocar. ¿Sí? Vean cómo es la gráfica de la función, cada vez se hace más cerca. Vamos a utilizar un programa de graficación para visualizar cómo traza ese programa la gráfica de esta función. Estoy trabajando en Maple, entonces voy a escribir plot, que es para graficar. Voy a escribir la función que es 1 dividido x, y quiero graficarla en un intervalo que va en x desde menos 5 hasta 5. Y vamos a ver qué gráfica nos devuelve como resultado. Y vean lo que ha pasado. Nos ha graficado la función. Vamos a agregar una cuadrícula para visualizar mejor la función, ¿sí? Vean, la gráfica de la función tiene esta forma, muy parecida a la que nosotros obtuvimos cuando graficamos en nuestro programa de dibujo. Ahora, pero estamos viendo en el mismo intervalo y obtenemos la misma gráfica. ¿Qué pasa si graficamos en un intervalo más grande? Por ejemplo, grafiquemos ahora de menos 20 a 20. Pues vean qué ha pasado. La gráfica no cambió casi que nada. Tenemos ahora 1 y 2, vean. Y tenemos aquí 10 y 20. ¿Qué pasa si ponemos ahora de 30 hasta 30? Se nos mueve. Tenemos aquí nuevamente, miren. ¿Qué es lo que ha pasado? La gráfica está a menos 30, pero los valores aquí parecen haber reducido. ¿Qué pasa si ponemos que esta gráfica esté a escala? Vean. Vean cómo es la gráfica. Conforme fuimos moviéndonos en el eje X, la gráfica se hizo más pequeña. ¿Por qué? Démosle un intervalo en Y, que Y esté también de menos 30 hasta 30. Y obtenemos esta gráfica. Vean qué es lo que ha pasado. La gráfica se está haciendo más pequeña, vean, conforme más nos hemos acercado al eje X, la gráfica se ha acercado tanto al eje X que pareciera que lo ha tocado. Pero para poder explorar eso, nosotros entonces imaginemos que podemos graficar esta función en un valor muy cercano a esto de acá. Entonces grafiquemos en el intervalo desde menos 29 a 30. Veamos qué obtuvimos. Sí, graficamos de menos 30 a 30, grafiquemos entonces aquí también desde menos 1 hasta 1. Vean qué pasa con la gráfica, es casi 0, ¿ven? ¿Sí? Estamos aquí en menos 29 y aquí hemos llegado a 30 y aquí está 0.5 y vean qué ha pasado. Casi 30, grafiquemos en un valor más grande, grafiquemos en el intervalo de 40 a 41. Vean qué ha pasado, la gráfica se sigue siendo paralela, se está acercando poco a poco al eje X, pero nunca lo ha tocado. Entonces, en conclusión, la asíntota horizontal define cómo es el comportamiento en los extremos, ¿sí?, de mi plano cartesiano, hacia qué valor se puede encontrar. La asíntota vertical de una función se encuentra siempre que exista un valor que haga 0 el denominador. Se encuentra en los valores que hacen 0 el denominador. Eso significa que para poder encontrarlos, nosotros tenemos que determinar cuáles son aquellos valores que hacen 0 el denominador. Mientras que para encontrar la asíntota horizontal, nosotros tenemos reglas. Para visualizar esas reglas, nosotros tenemos que ver el grado del polinomio del numerador y el grado del polinomio del denominador. Entonces nos interesa ver eso. ¿Cuáles son las reglas? Pues la vamos a enumerar de esta manera. La regla número 1 es la regla que dice: si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, vean esto, recordemos, el numerador es lo de arriba y el denominador es lo de abajo. Si el numerador es más grande, entonces la asíntota horizontal, vamos a borrar aquí, la asíntota horizontal no existe. ¿No estamos? El caso número 2 es que si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces nosotros tenemos que
la asíntota horizontal, si existe, y esta asíntota horizontal siempre la encontramos de la forma y igual, ¿sí? Vamos a escribir una fracción que es coeficiente principal del numerador dividido coeficiente principal del denominador. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que, bueno, recordemos cuál es el coeficiente principal. El coeficiente principal es el valor numérico que acompaña a la potencia más grande de un polinomio. Entonces eso significa que para poder encontrar la asíntota horizontal, si los grados son iguales, pues simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es dividir esos coeficientes principales, ¿sí? Y igual a la división entre estos. Vamos a recordarlos porque vamos a hacer un ejemplo al terminar nuestras reglas para mostrar cómo funciona. Entonces vamos con el caso número 3. Este es si el grado del numerador es menor al grado del denominador, entonces la asíntota horizontal también existe, pero esta es constante y siempre va a ser la recta y igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la gráfica de la función va a quererse acercar mucho a y igual a 0, pero no la va a llegar a tocar. ¿Cuál es y igual a 0? Pues eso es el eje X. En base entonces a esta información voy a mostrarles unos ejemplos de cómo encontrar las asíntotas verticales y horizontales de una función para que esto quede bien pulidito. A ver, pues nuestro ejemplo número 1 dice así: determine las asíntotas verticales y horizontal de la función racional. Ok, vamos a encontrar entonces primero las asíntotas verticales. Asíntota vertical. Para poder encontrar la asíntota vertical, nosotros tenemos que encontrar aquellos valores que hacen 0 el denominador. Por lo que nosotros tomamos nuestro denominador y lo igualamos a 0. Entonces, tomamos nuestro denominador, 4x más 5, y lo igualamos a 0. Porque son los puntos que indefinen la función. Entonces, despejamos de esta ecuación, 4x es igual a menos 5. Y por lo tanto, x es igual a menos 5 cuartos. Entonces, el valor en x igual a menos 5 cuartos es la asíntota vertical, aquella recta que la función no puede tocar, ¿sí? Y que va a desviarse para poder seguir trazándose. Hemos encontrado entonces la asíntota vertical. Encontremos ahora la asíntota horizontal. La asíntota horizontal nosotros la encontramos dependiendo de los grados del numerador y del denominador. Vean, aquí tenemos las reglas: si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, si son iguales y si el grado del numerador es menor. El grado de nuestra función del polinomio de arriba es de grado 1 y el grado del denominador, es decir, lo de abajo, tiene grado 1 también. Por lo que entonces cumple la regla número 2, que dice que si el grado del numerador es igual al grado del denominador, nuestra asíntota horizontal simplemente es la división de los coeficientes. Entonces dividimos, ¿sí? Nuestra asíntota va a ser y igual al coeficiente del numerador. El coeficiente principal del numerador es 2, por lo que entonces aquí nosotros colocamos 2 dividido el coeficiente principal del denominador, que es 4. Por lo tanto, si nosotros simplificamos esto es igual a 1 medio, y hemos encontrado entonces cuál es el valor de nuestra asíntota horizontal. ¿Qué significa eso? ¿Qué elemento importante me menciona? Que la gráfica en sus extremos, ¿sí?, va a intentar acercarse mucho a la recta y igual a 1 medio, ¿sí?, cuando y es igual a 1 medio, pero nunca lo va a llegar a tocar. El ejemplo número 2 dice: determine las asíntotas verticales y horizontal de la función racional r de x igual a x menos 5 dividido x cuadrado menos 3x menos 10. Bueno, de la misma forma nosotros iniciamos nuestro procedimiento. Para encontrar las asíntotas verticales, nosotros vamos a intentar igualar a 0 la función y resolver la ecuación resultante, perdón, el denominador. ¿Sí? El denominador de la función. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 3x menos 10, esto igual a 0. E intentaremos resolver esta ecuación. Entonces intentemos factorizarla: x menos y x menos por menos más igual a 0. Busco dos cantidades que multiplicadas me den 10 y restadas me den 3. Estas resultan ser 5 y 2. Uy, este es 22, ahora sí. Por lo que nosotros tenemos que x menos 5 es igual a 0 o x es igual a 5.
y tenemos que x más 2 es igual a 0 o que x es igual a menos 2. Por lo tanto, las asíntotas verticales son x es igual a menos 2 y x es igual a 5. ¿Qué significa eso? Que la función va a tener una recta por la cual la función no va a poder pasar. Para poder encontrar ahora la asíntota horizontal, nosotros simplemente visualizamos o nos interesan los grados de los polinomios que conforman nuestra función racional. El grado del numerador, x más 5, es un grado 1, mientras que el grado del denominador es de grado 2. Dado que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, vean, el grado del numerador es menor al grado del denominador, entonces nuestra asíntota horizontal es y igual a 0. Entonces simplemente aquí escribimos que nuestra asíntota horizontal es y igual a 0. Y así entonces fácilmente nosotros localizamos las asíntotas verticales y horizontal de una función racional. Vamos a nuestro siguiente subtema. Para nuestro siguiente subtema, la gráfica de una función racional, nosotros tenemos que agrupar toda la información que ya somos capaces de encontrar. Los interceptos en x, ya sabemos que para encontrarlos hacemos que y sea igual a 0. Los interceptos en y, también sabemos que encontrarlos hacemos que x sea igual a 0. Las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales son información extra que nos van a permitir trazar la gráfica de una función. Entonces voy a tratar de explicarles aquí con un ejemplo cómo encontrar la información necesaria para trazar la gráfica y cómo la podemos trazar. Entonces vamos con nuestro ejemplo. Muy bien, tenemos aquí nuestro ejemplo número 3 que dice: para la función racional dada, determine los interceptos en los ejes coordenados, las asíntotas y la gráfica. Entonces intentemos obtener primero la información que es más cómoda. Encontremos primeramente los interceptos en el eje X. Interceptos en eje X. Para encontrar los interceptos en el eje X, recordemos que igualamos a 0 nuestra expresión, entonces me quedaría un cociente que es 2x más 1 dividido 4x más 5, esto igual a 0. Para poder resolver esta pequeña ecuación, nosotros hacemos que el denominador, ¿sí?, 4x más 5 que está dividiendo, pasa a multiplicar y 0 por 4x más 5 es 0. Entonces obtenemos 2x más 1 igual a 0. ¿Sí? Tal vez dejemos un espacio aquí para no confundirnos. Ahí estamos. Y ahora 2x más 1 despejamos y me queda que x es igual a menos 1/2. He encontrado entonces el intercepto en el eje x. ¿Sí? La gráfica de la función racional va a tocar el eje x en el valor de menos 1/2. Ahora encontramos el intercepto o los interceptos en el eje y. Interceptos en eje y. Para encontrar los interceptos en el eje y hacemos que x sea 0. Eso significa que evaluamos en 0 nuestra función. Si nosotros evaluamos en 0, vean, x significa que vale 0. Me va a quedar entonces 2 por 0 es 0, más 1 dividido 4 por 0 es 0, más 5. Y si simplificamos este resultado es un quinto. Por lo tanto, el intercepto en el eje y es un quinto. Encontramos ahora las asíntotas verticales. Recordemos que para las asíntotas verticales lo que tenemos que hacer es encontrar o igualar a 0 el denominador de la función. En este caso el denominador es 4x más 5 igual a 0. Para encontrarlo entonces despejamos y me queda que x es igual a menos 5 cuartos. Y he encontrado entonces la asíntota vertical. Para encontrar la asíntota horizontal, lo único que hacemos es verificar los grados de los polinomios que conforman la función racional. Entonces, asíntota horizontal. Entonces, y igual a. El grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 1. Por lo tanto, como son iguales, nosotros simplemente dividimos los coeficientes principales. En este caso, 2 dividido 4, que resulta ser un medio. Y aquí tenemos toda esta información que vamos a almacenar para poder trabajarla en la gráfica de la función. Entonces vamos a guardar esto, ¿sí? Vamos a tenerlo aquí en la pantalla y vamos a pasarnos a nuestro programa de dibujo para intentar trazar la gráfica de la función. Muy bien, tenemos aquí nuestro programa de graficación. Vamos a intentar trazar la gráfica para ver qué nos sale. Recordemos, tenemos nuestra información ya. El intercepto en x es menos 1/2, entonces vamos a ubicar un punto en menos 1/2. Tenemos ubicado entonces nuestro punto en menos 1/2. El intercepto en y nos dio un quinto. Tenemos entonces nuestro intercepto en el eje y, un quinto. ¿Sí? Un quinto, recordemos, es más o menos 0.2. Entonces tenemos aquí, un medio es menos 1/2 es menos 0.5 y lo he ubicado.
Voy a intentar ahora trazar las asíntotas horizontal y vertical. La asíntota vertical nos salió en el valor de menos 5 cuartos. Si usamos una calculadora, si les cuestan un poquito las fracciones, y dividimos menos 5 cuartos, eso nos da menos 1.25. Entonces voy a ubicar una recta vertical que pase a través del punto X igual a menos 1.25. Aquí tengo la gráfica de la recta, ¿sí? Exactamente en 1.25, que es... solo que es menos 5 cuartos, ¿verdad? Entonces la borro y la corrijo. Ahora sí. Y trazamos nuestra recta horizontal, ¿sí? Nuestra asíntota horizontal en el valor de y igual a 1 medio. Ese está más fácil trazar. Entonces vamos a ubicar nuestra recta en 1 medio, ¿sí? Y tenemos aquí nuestra recta horizontal, ¿sí? Entonces la gráfica, recordemos, va a intentar acercarse mucho a esta recta en los extremos, es decir, solamente en esta región la gráfica va a intentar acercarse a esta recta horizontal punteada y también va a intentar acercarse a esta sin llegar a tocarla. En el centro no me interesa qué es lo que pase. La que no debe tocar es esta recta que nosotros tenemos aquí. Esta recta, la gráfica no la debe tocar. ¿Qué otra información tenemos? La gráfica tiene que intersectar únicamente en los ejes X en este punto y el eje Y en este punto. No puede atravesar el eje X en ningún otro valor y tampoco el eje Y en ningún otro valor. ¿Qué opciones tenemos? Para poder intentar trazar la gráfica de una función debemos recordar que siempre vamos a intentar o vamos a empezar a graficarla en el extremo izquierdo de nuestro plano cartesiano. Aquí yo tengo dos opciones. Que quede la gráfica se acerque mucho a la recta horizontal por arriba o por abajo, ¿sí? Veamos, intentemos acercarnos por abajo y veamos qué es lo que pasa. Si intento trazar la gráfica desde este punto, nosotros podemos venirnos, acercarnos mucho y empezar a curvearnos, pero resulta que yo tendría que desviarme de la asíntota, por lo que entonces tendría que desviarme hacia arriba o hacia abajo. Pero si me desvío hacia abajo, yo tengo que atravesar el eje X y no puedo atravesar el eje X en ningún punto porque el único punto es esta. Y no puedo cruzarme la asíntota vertical, por lo que entonces empezar por abajo de la asíntota es una mala idea. Entonces mejor empiezo en la parte de arriba de la asíntota. Entonces ahora empiezo por la parte de arriba y voy a intentar trazar la gráfica intentando desviarme de la asíntota vertical. Entonces aquí puedo agarrar yo hacia arriba y alejarme tanto para que la gráfica, vean cómo ha quedado. La gráfica se acercó tanto a la horizontal y se fue hacia arriba. Ahora me toca entonces hacer lo contrario. Ahora, dado de que una función racional evita pasar esto, no empezamos por la parte de arriba, sino empezamos por la parte de abajo, porque es la única forma en que puedo cumplir o hacer cumplir las condiciones de pasar por estos puntos. Entonces ahora intentemos graficar esta de aquí. Inicio trazando entonces, ¿sí? Acercándome mucho de la asíntota, luego paso por el punto menos 1 medio, luego atravieso por acá, por este punto, y luego me voy a acercar mucho a la asíntota sin llegar a tocarla. Y finalmente entonces obtengo esta gráfica de acá, que pasa por el punto menos 1 medio, menos 1 quinto, y tenemos entonces una aproximación de cómo sería el comportamiento de la gráfica de la función. Vean qué he obtenido. Si nosotros tomamos nuestro teléfono celular y utilizamos un programa de graficación e ingresamos la función que estoy intentando graficar, vamos a ver que tiene una forma muy parecida a esta, ¿sí? Obviamente el programa lo hace mejor porque utiliza mayor cantidad de puntos para obtener la gráfica. Sin embargo, yo solo utilicé acercarme a los extremos, pasar por los puntos específicos y acercarme tanto como sea posible a la asíntota en los extremos. Entonces, con esto ya hemos trazado la gráfica de la función. No es difícil, tenemos que trazar entonces la gráfica en los puntos que me diga, evitar pasar por las asíntotas o la asíntota vertical y en los extremos acercarme tanto como sea posible a la asíntota horizontal sin llegar a tocarla, solo en los extremos. En medio podemos tocarla. La asíntota vertical no se puede tocar. Vamos con un ejemplo más. Bien, vamos con nuestro segundo ejemplo. Tengo nuevamente una función horizontal una función racional. Vamos a empezar con la misma idea. Primero encontramos los interceptos en el eje X. Interceptos en eje X. Para encontrar los interceptos en el eje X, recordemos que lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0, por lo que nosotros entonces tenemos 0 igual a x más 1, en una fracción x más 1, dividido x al cuadrado
más 2x menos 3. Si nosotros intentamos resolver esta ecuación, pues pasamos el denominador a multiplicar al otro lado y simplemente obtenemos que x más 1 es igual a 0, lo que me genera que x es igual a menos 1. Y he encontrado el intercepto en el eje x. En este caso, pues también es simplemente un solo intercepto. Encontremos el intercepto en intercepto en el eje y. Eje y. Ahora sí, recordemos, ¿qué hago? Pues simplemente evalúo la función en 0. Para evaluar la función en 0, entonces me quedaría 0 más 1 en el numerador, y en el denominador me quedaría 0 al cuadrado, que es 0, más 2 por 0, que es 0, menos 3, y obtengo que este valor es menos 1/3. Y he encontrado el intercepto en el eje y. Pasamos entonces ahora a encontrar la asíntota horizontal, las asíntotas verticales. Entonces, asíntotas verticales. Estas asíntotas verticales dijimos que ocurren cuando el denominador se hace 0, por lo que entonces igualo el denominador a 0 para localizar esos valores. 2x menos 3 igual a 0. Factorizamos la expresión y me queda que x más algo, x menos otra cosa, es igual a 0. Lo que nosotros entonces tenemos que hacer ahora es encontrar dos cantidades que multiplicadas me den 3 y restadas me den 2. Estas son 3 y 1. Entonces nosotros ahora igualamos a 0 cada factor, x más 3 igual a 0 y x menos 1 igual a 0, lo que me genera entonces que x es igual a menos 3 y x es igual a 1. Ahora entonces vamos a encontrar nuestra asíntota horizontal. Asíntota horizontal. La asíntota horizontal nosotros la encontramos ahora si nos damos cuenta de cómo son los grados del numerador y del denominador del polinomio de la función racional. El grado del numerador es 1, el grado del denominador es 2, por lo que nosotros entonces ahora dividimos los coeficientes principales, no dividimos los coeficientes principales, porque el grado del denominador es mayor al grado del numerador. Por lo tanto, la asíntota horizontal es y igual a 0. Vamos a revisar en la información que ya habíamos trabajado. Tengo tanta información para poder trazar la gráfica, entonces ahora que la vamos a trazar. Vamos a recordar toda esta información que tengo aquí. Yo la voy a anotar por aquí, sería bueno que ustedes la anotaran para que podamos graficarla sin ningún inconveniente. Muy bien, estoy nuevamente entonces en mi programa de dibujo. Voy a graficar primero los interceptos en el eje X. El intercepto en el eje X nos dio que es el punto X es igual a menos 1. Por lo que entonces ese punto lo vamos a ubicar acá, x es igual a menos 1, y tenemos ahí nuestro intercepto. El intercepto en y es menos 1/3, por lo tanto toca del origen hacia abajo. Tenemos aquí entonces nuestro intercepto. Coloco ahora las rectas verticales que definen nuestra asíntota horizontal. Las asíntotas, verticales. Esas fueron menos 3, por lo que entonces la recta x es igual a menos 3 se convierte en una asíntota. Esta de aquí. Y también la recta x es igual a 1 se convierte en una asíntota. Tenemos también que nuestra asíntota horizontal dijimos que es el eje y, pero en el eje x, porque nos dio y igual a 0. Vean que este es el eje y y igual a 0. Aquí está y5, aquí está y4, y3, y2, y1 y y0. Entonces, por lo tanto, es el eje x. Por lo que entonces la marcamos también como nuestra asíntota horizontal. Y tengo entonces mis asíntotas. Recordemos, la gráfica no puede tocar las asíntotas verticales. Y la asíntota horizontal la puede tocar tantas veces como sea posible, pero en sus extremos se va a acercar sin llegar a tocar. Nuevamente, para poder trazar la gráfica de la función, nosotros empezamos siempre del lado izquierdo. Puedo empezar arriba de la asíntota o abajo de la asíntota. Entonces intentemos dibujar la gráfica, la función por arriba, empezando por arriba, a ver qué pasa. Entonces empiezo, vean, muy cerca de la asíntota. Y voy a intentar darle una forma curva, a ver qué pasa, que cada vez sea acercándose más a la asíntota, pero sin llegar a tocarla. Entonces, cada vez más cerca, sin llegar a tocar. Me alejo un poquito acá y me acerco otro poquito acá. Y más o menos nos quedó nuestra gráfica de nuestra función, ¿ven? La gráfica aquí se acerca tanto a la asíntota como sea posible sin llegar a tocarla. Ahora
dado de que nos fuimos hacia arriba, nos toca aparecer por abajo. ¿Qué pasa si entonces empiezo por abajo? Si empiezo por abajo, tengo aquí, vean, muy cercano a la asíntota, intento acercarme, alejarme un poquito de la asíntota conforme voy subiendo, y ahora intercepto en el eje X donde me dice que toque, pero tengo un problema. Ahora, ¿para dónde me voy? No puedo tocar el eje Y porque no dice que lo toque, pero sí lo puedo tocar en la parte de abajo. Pero para poder tocar en la parte de abajo yo tendría que regresar y volver a tocar el eje X, lo cual no puede ser. Eso significa entonces que nuestra elección de haber empezado por arriba fracasó. Entonces vamos a revertir nuestros procedimientos y empezamos ahora la gráfica a trazarla desde abajo. Entonces aquí empiezo a trazarla, me voy tratando de alejar, acercarme al eje, a la asíntota sin llegar a tocarla nunca. Trato de acercarme otro poquito hasta llegar tan cerca como sea posible sin llegar a tocarla. Y tenemos entonces esta gráfica de acá. ¿Sí? Vean, vengo de la asíntota y me voy por la asíntota vertical. Ahora aparezco entonces por la parte de arriba, dibujo una línea curva, empiezo a dibujar tratando de alejarme un poco de la asíntota. ¿Sí? La gráfica me dice que atraviese en el eje X aquí, vean, que atraviese acá el eje Y, y que luego que tengo que hacer, pues acercarme a la asíntota, pero voy a tratar de acercarme pues yéndome para abajo, porque no puedo ya seguir para arriba. Y tenemos entonces aquí la gráfica del siguiente extremo. Vean, vengo de la asíntota, atravieso los puntos y me vuelvo a ir. Por lo tanto, la siguiente parte, vean, siempre si me voy para abajo, la siguiente parte aparece arriba. Si me voy para abajo, la siguiente parte va a aparecer arriba. Entonces graficamos ahora aquí nuevamente nuestra línea curva. Empiezo muy cerca de la asíntota, ¿sí? Y vean, ¿qué voy a hacer aquí? No puedo atravesar el eje X, por lo que entonces viene la curva y tiene que agarrar forma curva y acercarse tanto a la asíntota como sea posible sin llegar a tocarla, que es lo que voy a intentar hacer acá. Vamos a ver si me sirve, si me funciona. Ahora sí. Y entonces tenemos aproximadamente la gráfica de nuestra función. ¿Sí? Viene por acá, sigue por arriba, cruza el eje en menos 1, cruza en menos un tercio, se va hacia el infinito, luego aparece en el otro lado y tenemos aquí la gráfica de la función. Vamos a graficarla en Maple para comparar nuestro resultado. Tengo aquí la gráfica plot x más 1 dividido x cuadrado más 2x menos 3 en el intervalo de menos 5 a 5. Y vean qué es lo que hemos obtenido. Una gráfica muy parecida a lo que nosotros habíamos hecho. Dijimos que aquí nos íbamos hacia abajo. ¿Sí? Aquí está la asíntota vertical en menos 3, así como habíamos predicho. Toca en menos 1, toca en menos un tercio, se va nuevamente y tenemos aquí. Vean entonces que trazar una gráfica no es muy complicado, pero tenemos que poner mucha atención a los puntos en los cuales nosotros no podemos tocar y cuáles puntos sí podemos tocar. Tocamos los ejes coordenados en los puntos que me indica la matemática. No cruzamos las asíntotas verticales y en los extremos nos acercamos tanto a las asíntotas como sea posible. Muestro un par de ejemplos más y acabamos. Muy bien, ejemplo número 5. Dice, lo mismo para la función racional dada, determine los interceptos en los ejes coordenados, las asíntotas y la gráfica. Tenemos nuestra función racional, ¿sí? Vamos a primero, como siempre, encontrar los interceptos en el eje X. Interceptos, ahora sí, perdón, en el eje X. Entonces ya vimos que para poder encontrar los interceptos en el eje X, lo que hacemos es igualar 0 a la función. En este caso, 2x cuadrado menos 18 dividido x cuadrado más 2x más 1 igual a 0, lo que hace que el denominador pase a multiplicar y simplemente tenga 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Para poder resolver esta ecuación resolvemos el factor común. Entonces x al cuadrado menos 9 igual a 0. Igual a 0, factorizamos 2, x menos 3, x más 3 igual a 0, lo que me genera que los interceptos son x es igual a 3 y
x es igual a menos 3. Obviamente el 2 no participa en esto porque 2 siempre es 2. Nunca haces que la función sea 0. Y tenemos aquí ya los interceptos. Ahora calculamos en los interceptos, o en este caso simplemente el intercepto, en el eje Y. En el eje Y. Para eso evaluamos r de 0. Y simplemente vemos que 2 por 0 al cuadrado es 0 y me queda menos 18. Dividido 0 al cuadrado más 2 por 0 que es 0, me queda 1, por lo que el intercepto en Y es menos 18. ¿Sí? Ahora trazamos las asíntotas horizontales y verticales, las encontramos. Empecemos con las asíntotas verticales. Para encontrar las asíntotas verticales dijimos que igualamos a 0 el denominador, x al cuadrado, más 2x más 1 igual a 0. Intento factorizar y vemos que esto es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que obtengo x más 1 al cuadrado igual a 0. Y finalmente x es igual a menos 1. Solo que tenemos que poner atención, porque cuando estábamos trabajando con funciones polinomiales dijimos que un factor cuadrático, es decir, x más 1 al cuadrado, generaba que la función tocara el eje x y regresara, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos en ese entonces como un rebote. Cuando nosotros tenemos una asíntota vertical con un factor cuadrático, es decir, el exponente del factor es 2, pues resulta que también aquí tenemos un rebote, solo que tenemos un rebote en forma de asíntota. ¿Qué significa eso? Que la función se va a alejar en la asíntota y va a aparecer en la misma dirección, no va a cambiar de dirección. Con eso entonces ahora ya podemos encontrar la asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal simplemente nos guiamos en los coeficientes de los polinomios por el hecho de que son del mismo grado. 2 dividido 1 es 2. Y aquí tenemos entonces nuestra expresión para poder encontrar nuestra gráfica de la función. Guardamos toda esta información. Con esa información trazamos la gráfica. Entonces, vean, he modificado mi plano cartesiano para que ahora sea 1, 2, 3, 4 y 5 en el eje X, ¿sí? Pero cada cuadro indique ahora 4 unidades, 4, 8, 12, 16 y 20, por el hecho de que nuestro intercepto en el eje Y ahora es 18. A ver, primero, interceptos en el eje X. Vemos que los interceptos en el eje X son 3 y menos 3. Tenemos ya los interceptos, entonces menos 3 y 3. Trazamos el intercepto en Y, que es menos 18. Tengo acá el intercepto. Como esto, cada línea punteada vale 4, 4, 8, 12, 16 y 20, entonces 18 está a la mitad. Y ubicamos ahora las asíntotas horizontales y verticales. La única asíntota vertical, dijimos que es x es igual a menos 1 y que genera un rebote. Nuestra única asíntota horizontal es y igual a 2. Esa la vamos a trazar porque no puedo ubicarla acá. Tengo mi asíntota horizontal 2, ¿verdad? Como esto es 4, estoy mal ubicado, eso sería 1. Entonces la movemos hacia arriba. Y ahora sí, tenemos aquí, 2, 4, 6, 8. Tenemos aquí nuestra asíntota horizontal. Ahora vamos a intentar trazarla. Recuérdense, cruzamos donde la función me diga que podemos cruzar y no cruzamos donde no podamos cruzar. La asíntota vertical no la atravieso y la asíntota horizontal me sirve para saber de dónde empezar. Entonces, dado de que vean, tengo el punto aquí abajo, yo voy a iniciar a trazar la gráfica inmediatamente desde este punto de la parte de abajo de la asíntota horizontal para poder intersectar en este punto. Entonces empecemos. Me acerco en este punto para iniciar a trazar. Entonces aquí nos vamos a este punto y nos vamos a ver si funciona a este punto y me acerco tanto a la asíntota para ver qué pasa. Y nos alejamos y aquí tenemos nuestra gráfica. Bien, me acerco tanto de la asíntota, luego paso por el intercepto y me quiero acercar tanto a la asíntota y me desvío hacia abajo. Pero como esta asíntota representa un rebote, significa entonces que ahora no cambio de dirección, no empiezo hacia arriba. Vean que incluso no funciona. Para empezar hacia arriba yo tengo que atravesar el eje Y, ¿sí? O atravesar el eje X y me tengo que acercar luego a la asíntota, pero tendría que regresar y volver a tocar el eje X. No funciona. Entonces la propia gráfica me dice entonces que yo tengo que regresar a partir de ese punto. Entonces trazo aquí y sigo la información que la gráfica me dice que debo cubrir. Y me ha salido. Vean de que la función
aquí pareciera que se está acercando, que va a topar, pero sabemos que este efecto solo es por la curva que yo he trazado, porque al final la curva tiene que acercarse tanto al eje X sin llegar a tocar. Vean entonces que la función en este caso tiene un rango simplemente de menos infinito a menos 2. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la función se nota que no va a pasar del valor 2 hacia arriba. Entonces aquí he trazado la gráfica de mi función. Vamos con nuestro último ejemplo. Muy bien, tenemos nuestro último ejemplo. La misma información, pero ahora tenemos una función de grado 3. Tanto en el numerador como en el denominador. Pues vamos a intentar factorizar la función en el numerador y en el denominador para poder visualizar la información que nosotros necesitamos. Eso significa que pues iniciamos igual y veamos, vamos a ver qué es lo que pasa para intentar factorizar. Primero encontremos los interceptos en eje X. Para encontrar estos, recordemos, igualamos a 0 la función, el denominador pasa a multiplicar, se hace 0 y simplemente nos quedaría x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Intentemos factorizarla. Agrupemos, me quedaría entonces x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x menos 6 por el hecho de que agrupé igual a 0. Cierro el paréntesis, igual a 0. Intentemos obtener un factor común en la expresión x cubo menos 2x. Pues está claro que es x al cuadrado. X al cuadrado, entonces x menos 2 menos el factor común entre 5x menos 6 no hay. Por lo tanto me queda la expresión 5x menos 6 igual a 0. Pero resulta que ahora en estas expresiones para poder factorizar por agrupación me tendría que quedar la expresión 5x menos 6 como un factor común. Debo recalcar muy bien que no podemos hacer lo siguiente. He visto en exámenes que me hacen lo siguiente: x al cuadrado menos 1, x menos 2 y 5x menos 6. Eso no se vale. Por alguna razón he visto que, dado de que intentan factorizar y como no ven algo en común, pues toman cada uno de los factores por aparte. Eso es un error muy común que no deseo que lo cometan. Por eso estoy recalcando aquí que esto que estoy haciendo aquí es completamente erróneo con respecto a la factorización de esto de acá. No es válido. Lo que me queda entonces ahora es, dado de que no pude factorizar utilizando los elementos algebraicos comunes, me tocará, ya reaccionó. Entonces nos tocará utilizar otra estrategia para poder factorizar el polinomio. Por lo tanto, esto que acabamos de hacer no funciona y nos toca utilizar las estrategias para factorización de polinomios mediante la división sintética. Entonces evaluemos ahora. Primero identifiquemos los valores de P y Q. En este caso P vemos claramente que vale 6, ¿sí? Q es igual a 1, que son los valores, ¿sí? P es el término independiente, Q es el coeficiente principal del polinomio. Vamos ahora a proceder a encontrar los factores de P de 6 y los factores de 1. Los factores de 6 son más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Mientras que los factores de 1 son simplemente más menos 1. Para encontrar los posibles ceros racionales de la función, nosotros tenemos que dividir encontrar todas las posibles combinaciones de P dividido Q. Eso está fácil porque esto es más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. ¿Cómo encontramos eso? Pues simplemente dividiendo todos los valores de P, encontrando todas las posibles combinaciones de los valores de P dividido los valores de Q. ¿Qué procede ahora? Pues simplemente vamos a evaluar la función, el polinomio. Llamemos a ese polinomio P de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6. Y vamos a evaluar ese polinomio en los valores que hemos encontrado. Entonces evalúo P en 1 y obtengo que esto es 0. Ya encontré un 0. Evaluemos ahora nuestro polinomio, solo que aquí es mayúscula, perdonen ustedes, aquí es P, ahora sí. Evaluemos el menos 1
y resulta que esto da 8. Evalúo nuevamente ahora en 2 y esto me da, aquí es 2 menos 4. Evalúo el polinomio en menos 2, me da 0, ya tengo un tercero. Evalúo el polinomio en 3 y obtengo que esto es 0. Por lo que entonces he encontrado ya los 3 ceros de la función, por el hecho de que tenemos una función de grado 3 y a lo más esto va a tener 3 ceros racionales. Entonces la forma factorizada de ese polinomio p de x es p de x igual a x menos el valor que hizo 0, el primer valor que fue 1, multiplicado por el siguiente valor que es x menos 2, multiplicado por el siguiente valor que es x menos 3. Y entonces vean que este polinomio tiene 3 ceros reales, por lo que nosotros ahora igualamos a 0 porque era lo que traíamos, ¿sí? Igualar a 0 este polinomio. Solo que cometí un error, porque aquí es más 2, ¿verdad? Porque se hizo 0 en menos 2. Por lo que entonces tengo aquí x menos 1, x más 2 y x menos 3 igual a 0, lo que me genera que los intersectos en el eje x son x es igual a 1, x es igual a menos 2 y x es igual a 3. Esos son los interceptos en el eje x. Vean que tiene 3 interceptos en el eje x. Ahora vamos a encontrar los interceptos en el eje y. Entonces encontremos aquí interceptos en eje y. Para encontrar esos interceptos dijimos que lo único que tenemos que hacer es evaluar nuestra función racional en 0. Evalúo en 0. Cuando evalúo en 0, x al cubo, 2x cuadrado y 5x hacen 0 y el único valor resultante es 6. Mientras que en el denominador, x al cubo, 3x cuadrado y 25x hacen 0 y el único valor resultante es 75. Si nosotros simplificamos este valor, 6/75, este valor es 2/25. ¿Sí? Ese sería entonces nuestro intercepto en el eje y. Encontramos ahora las asíntotas verticales. Dijimos que para poder encontrar las asíntotas verticales tenemos que igualar a 0 nuestro denominador. Tenemos x cubo menos 3x al cuadrado menos 25x más 75 igual a 0. Intentemos hacer lo que hicimos antes, factorizar, agrupando términos. X cubo menos 3x al cuadrado menos, aquí me quedaría 25x positivo ahora, menos 75 por el cambio de signo de la agrupación. Factorizamos nuestro primer elemento, que sería x al cuadrado, y nos queda x menos 3 menos factor común en el siguiente, que es 25, y me queda entonces solo que esto es fuera, 25, y me queda x menos 3, y vemos claramente que esta factorización sí funcionó por el hecho de que tenemos ahora un factor común que es x menos 3 multiplicado por x al cuadrado menos 25 igual a 0, por lo que podemos seguir factorizando. Tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 3, x menos 5, x más 5. Y así tengo entonces ya mi polinomio factorizado. Por lo que nuestras asíntotas verticales entonces son x es igual a 3, x es igual a 5 y x es igual a menos 5 nuestras asíntotas. Pero aquí acaba, si ustedes son observadores, acaba de ocurrir algo muy curioso. Resulta que la asíntota vertical las asíntotas verticales son 3, x es igual a 3, x es igual a 5 y x es igual a menos 5. Pero resulta que nuestros interceptos en x son x es igual a 1, x es igual a menos 2 y x es igual a 3. Está pasando algo. La asíntota vertical es en 3 y el intercepto en x es menos 3. Perdón, es 3. Dijimos que la gráfica no puede tocar el valor, la función no puede tocar la asíntota vertical. Significa que la función no puede pasar por x es igual a 3. Pero esta parte me está diciendo que x es igual a 3. ¿Qué pasó entonces? Pues resulta que la función no estaba completamente factorizada y simplificada. Esto me quedaría ahora que para poder ver la función tal como es, tengo que escribirla
simplificada. Entonces escribo la función r de x igual, ponemos el cociente, factoricemos el numerador ya lo habíamos factorizado y nos había quedado x menos 1, x más 2 y x menos 3. Y el denominador factorizado nos quedó x menos 3, x más 5 y x menos 5. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues resulta que aquí puedo cancelar el elemento x menos 3 con x menos 3. Finalmente, entonces, la función racional simplificada completamente es igual a la expresión x menos 1, x menos 1, x más 2 y en el denominador x menos 5 y x más 5. Dado de que tenemos eso, entonces nosotros podemos eliminar ya y reemplazar la función racional por este de aquí, que implica que x es igual a 3 no es un intercepto en el eje x y por lo tanto lo borramos inmediatamente de acá. ¿Qué más? Resulta que x es igual a 3 tampoco es una asíntota horizontal, ¿sí? Porque la función racional es esta de aquí. Vean, si encontramos los interceptos, simplemente x es igual a 1 y x es igual a menos 2. Y las asíntotas serían x es igual a 5 y x es igual a menos 5. Hemos simplificado la función entonces, y ahora nos toca encontrar la asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal vemos el grado del numerador y el denominador. Nosotros, si nos confunde un poco esto, pues podemos volver a multiplicar y tendríamos un polinomio ahora que es x al cuadrado más x menos 2 y en el denominador tenemos la expresión x al cuadrado menos 25. ¿Sí? Esta función racional es exactamente igual que esta, con el hecho de que nosotros hemos cancelado los elementos iguales en el numerador y en el denominador. De momento vamos a asumir que no pasa nada, ¿sí? Más adelante en algún otro curso ya cuando empecemos al análisis de funciones se darán cuenta de que esto trae unas consecuencias muy peculiares con unos elementos que se llaman continuidades, ¿sí? Pero de momento dejémoslo así. Nosotros tenemos esta nueva función, la asíntota horizontal sería entonces la división entre los coeficientes principales 1 y 1 y que me daría entonces y igual a 1. Esta información es la que nos va a servir para trazar la gráfica. Trazamos la gráfica entonces. Tenemos nuevamente aquí nuestro plano cartesiano esperándonos. Tracemos los interceptos en el eje X. Primero trazamos los interceptos en el eje X que nos dio 1 el primero. Entonces ubico ese valor en 1 y el otro valor que nos dio en menos 2. Entonces tenemos aquí nuestros puntos de intercepción en el eje X. Ahora ubico el punto de intercepción en el eje Y que es 2.25. Ese valor es tan pequeño que casi es 0, no llega a ser 0. Lo vamos a ubicar. Vean, parece que estuviera en 0, pero si nos acercamos un poco, ¿sí? Vemos que este círculo tiene su centro aquí, que es un poco más arriba que el origen, ¿sí? Podemos acercarnos, vean, nos damos cuenta aquí claramente que este punto está movido del origen cierta cantidad hacia arriba, que resulta ser 2.25. Se aprecia más claramente aquí, ¿sí? Ya he mejorado la imagen, ¿sí? Y claramente podemos ver cómo este punto está movido sobre el eje X. Ahora sí, ¿sí? Pareciera que estuviera en el origen, pero realmente no lo está. Ahora procedo entonces a dibujar las asíntotas. Las asíntotas verticales nos salieron en x es igual a 1 y x es igual a menos 2, por lo que x es igual a 1. No, perdón, x es igual a 1 y menos 2 son los interceptos. Las asíntotas nos salieron menos 5 y 5. Ahora sí, perdón, estaba viendo mal mis notas acá. Y la asíntota vertical nos salió y igual a... La asíntota horizontal nos salió y igual a 1. Entonces tenemos esta región. Vamos a proceder a trazar la gráfica de la función. Creo que es muy claro cómo va a ser la gráfica. Dijimos que una función toca donde debe tocar, que en este caso son los puntos azules que yo he marcado aquí. Las asíntotas verticales no se tocan y las asíntotas horizontales se acercan mucho en los extremos. Voy a trazar entonces la primera parte, vean. Lo voy a hacer de la siguiente forma. No puedo empezar por abajo de la asíntota porque empezar abajo de la asíntota me implicaría que tenga que agarrar hacia abajo. No puedo interceptar, por lo que entonces empiezo desde arriba y trazo hacia arriba aquí la función. Vamos a ver cómo me queda. Tengo aquí mi primer tramo. Me quedó, creo que bien, ¿sí? Ahora aparezco de la parte de abajo, ¿ven? Voy a trazar esta curva, empiezo desde abajo
intercepto aquí, cruzo el eje Y acá, intercepto el eje X aquí y luego nuevamente me voy acercando a la asíntota. Veamos cómo me queda esa parte. Me quedo más o menos así, vean. Me acerco mucho a la asíntota, intercepto en -2, intercepto en este punto que representa 2/25avos, luego intercepto en 1 y finalmente intento acercarme tanto a la asíntota como sea posible sin llegar a tocarla, ¿sí? Y la última parte, pues creo que también es visual. Como me fui en la parte de abajo, no es una asíntota de rebote, entonces aparezco en la parte de arriba e intento irme lo más lejano, acercándome tanto a la asíntota horizontal. Y finalmente entonces tengo la gráfica completa. Comparemos esto con un programa de cómputo como lo es Maple, que es muy fácil de usar y muy práctico. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Tengo aquí la gráfica anterior. Voy a graficar plot, la función que era x elevado al cubo. Pero voy a poner el denominador de una vez para que no me cause complicaciones. Menos 2x elevado al cuadrado menos 5x más 6, y en el denominador teníamos x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado menos 25x más 75. Voy a trazar este en un intervalo de menos 5 hasta 5, vamos a ver si se aprecia. Y no se aprecia la otra parte, vean. Entonces tenemos esta parte, miren que se parece mucho a la que yo había trazado. Vamos a hacer un intervalo más grande, vamos a trazar de menos 8 hasta 8 y ahora sí logramos apreciar nuestra gráfica. Vean, la parte hacia arriba, una parte hacia abajo que toca los puntos donde yo dije que tenía que pasar, se fue hacia abajo y apareció hacia arriba. Vean que esta parte y esta parte de aquí se parecen mucho a la parte que yo tenía en mi programa de dibujo. Vean la comparación entre la gráfica que yo creé, ¿sí?, uniendo líneas simplemente, con la gráfica que me está dando el programa de Maple. Aquí, para apreciar mejor, vamos a poner que las discontinuidades sean verdaderas. Así entonces lo que hace el programa es omitir las asíntotas. Vean, entonces aquí tenemos mejor nuestra gráfica. Ya le pongo mi cuadrícula y tenemos una gráfica muy parecida a la que yo obtuve con mi programa de dibujo. Bueno, y es así como hemos llegado al final de este video. De verdad, un video muy extenso, pero creo que valdrá la pena verlo completo si tienen algunas dudas con las funciones racionales. Recuérdense que este video siempre lo hago con el afán de que les sea muy útil. Recuérdense que si les gustó, no olviden dejar su like. Si hay algún comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y no olviden también pinchar en suscribirse para estar atentos cuando yo suba nuevos videos. Nos vemos entonces en un próximo video.